Hallelujah. Hallelujah. We bring greetings to you from Hall, our little house church. Saludos aquí de Gol, nuestra iglesia en casa. Amen. So, and as you follow us, may the Lord bless you. Y mientras que nos sigues ahí, Dios te bendiga. Amen. So the title of the message said, Ancient and Modern Day Generation. El título para hoy tiene que ver con las generaciones antiguas y las generaciones de hoy. Hallelujah. So we want to be drawing parallel. We want to compare these two, generation of the old and this modern day generation. We want to compare them. Y entonces hoy vamos a comparar cómo era en la era antigua y hoy en día en el mundo moderno. Yeah, because you will agree with me, when you read the Bible, you will see, Bible told us that there's no new thing under the sun. Y vamos a mirar la Biblia y te vas a poner de acuerdo conmigo que la Biblia nos dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Yeah, that what has been before will still be again. Lo que era antes también va a ser otra vez. Yeah. So Bible wants us to learn from the people who walk with God in the ancient time. Entonces Dios quiera que nosotros aprendemos de la gente que siguieron a Dios en los tiempos antiguos para caminar bien hoy. Yeah. Because why? If we do not learn, we will commit the same error, the same mistake that they made. Y lo que va a pasar si no aprendemos es que nosotros vamos a hacer los mismos errores como ellos. Yeah. So all the things they have done, you will never find it elsewhere except only in the Bible. Y todas las cosas que han hecho lo encontramos más veces en la Biblia y en ninguna otra parte. Yeah. That is why I encourage us, we this modern day generation, I encourage us to get the Bible and read the Bible. Y por eso es que también quiero animar a nosotros, la generación moderna, que de verdad buscamos una Biblia si todavía no tenemos para conocer más de esto. Yeah, because all the things that they did, all the miraculous work of God, you will find it here in the Bible. Porque aquí en la Biblia encontramos todos los milagros, la obra de Dios. You will find it in the Bible. En la Biblia lo encontramos. And when God speaks, you can only find it in the Bible. Y cuando Dios habla, se encuentra en la Biblia nomás. Only the reason for how do we know that God speaks? If he aligns with the Bible, that means it is God who has spoken. Y la manera que nosotros podemos saber si escuchamos que Dios dice algo, solamente podemos averiguar buscando en la Biblia algo parecido. Si ya lo han dicho aquí en la Biblia, también Dios habla así hoy. Hallelujah. So, Bible told us that God went to Egypt to rescue his people. Y en la Biblia nos cuenta que Dios fue a Egipto para rescatar a su pueblo de ahí. Through the hand of one prophet called Moses. Y él utilizó a Moisés para buscar al pueblo. Hallelujah. So when he brought out these people from Egypt, he kept them in the wilderness, in the deserts. Y cuando él los recogió de Egipto, los mantenía en el desierto un tiempo. Yeah. So the people that he brought out from Egypt, only what they knew was Egyptian culture. They had no other culture, only Egyptian culture. Y la gente que estaban ahí en Egipto, que después fueron rescatados, solamente conocieron la cultura de Egipto. Yeah. So, but the Egyptian culture was not godly culture. They were serving idols, demons. Pero la cultura de Egipto no era la cultura de Dios o del pueblo de Dios, porque no conocieron a Dios, entonces era Dios, estaban alabando a otros dioses. Yeah, demons, which are demons. Yeah. Mm. And these people, these Egyptians enslaved these people in Egypt. Y los egipcios hicieron a los hebreos, esclavos. Hallelujah. They treated them very inhumane way. Y se portaban muy inhumano con ellos. Hallelujah. Sometimes they even kill their male children, male children. I only left the female children.
Y por un tiempo mataron a todos los niños, los machos, para que no serían más fuertes. So, and then these people, they were suffering. They had no life there. Entonces había mucho sufrimiento ahí y no tenían vida de verdad. So the Lord now raised up a prophet called Moses to go and bring them out. Y entonces Dios levanta a su profeta Moisés para ir a rescatarles. So when he succeeded in bringing out these people with power, great power, Y cuando Moisés tenía éxito rescatándoles con poder de Dios y todo, with signs and wonder, con muchos señales y milagros, because the Pharaoh there would not allow them to go. porque el rey, el faraón ahí no quería dejarles ir. So God had to show powerful signs. Entonces Dios se mostró muy poderoso con él. And at the end, Pharaoh allowed them to go. Y por fin el faraón les dejó salir de Egipto. But when God was demonstrating his power, the people knew that God has power. Y cuando Dios estaba mostrando su poder, el pueblo de Dios también sabía que Dios tenía poder. Because why? Pharaoh was the strongest nation on earth as at that time. Y lo sabían porque en el momento ahí, Faraón y Egipto era la nación más fuerte. So just like as America is today. Igual como Estados Unidos hoy en día. Now, that was how Egypt was very powerful. Y igual, Egipto era muy poderoso. So these people knew that without power, Pharaoh wouldn't have allowed them to go. Y la gente entonces sabían que sin poder, Faraón no les iba a dar permiso para ir. Then, another thing God did again was, as they were in the wilderness, going into the promised land. Otra cosa que Dios hizo era en los tiempos en el desierto, en el camino hacia la tierra prometida. Pharaoh organized all his army, all the army he has ever had in all over Egypt. Entonces el faraón juntó todos sus guerreros. And said, no, I have made a mistake. Y él dijo, ay, yo hice un error. Let us chase them. Entonces ahora vamos a perseguirles. And kill the whole of them and bring them back by force. Para matarlos o para hacerles venir con nosotros a Egipto otra vez. We are talking about elderly people, women, pregnant women, nursing mothers. Y entre el pueblo de Israel o el pueblo de Dios habían ancianos, habían mujeres, también mujeres embarazadas y mucha gente. Bible says when they got to the Red Sea, they could not pass the Red Sea because the Red Sea was huge. Entonces la Biblia nos dice que cuando vinieron al Mar Rojo no podían pasar por todo el agua, claro. I am just summarizing because I am, follow me on this. I'm trying to give us a little history so that I can connect it to what we are going to. Solamente es para mostrar a nosotros lo que ha pasado para llegar a lo que quiero decir hoy. Bible says they were trapped. The right hand was mountains. The left side were mountain. Entonces el pueblo de Dios estaban ahí entre el mar y entre los egipcios, el ejército tan grande. Now, right side is mountain, left side is mountain. Entonces es como estar entre dos montañas, una montaña a la derecha y otra a la izquierda. Ahead of them were Red Sea. Y adelante el Mar Rojo. Behind them, Pharaoh and his armies were coming with chariot. Y atrás el faraón con todo su ejército. Then they cry out and say, Moses, we are trapped. Pharaoh are coming. Entonces dicen y claman a Moisés, mira Moisés, aquí estamos atrapados y ya viene el faraón. So the Lord asked Moses to stretch out his hand towards the sea. Entonces Dios le pidió a Moisés el favor o que él estrechaba su mano sobre el mar. The Lord in their presence
opened the Red Sea for them. Y entonces el Señor, con toda la gente presente, abrió al mar. The whole people there witnessed the miracle that happened. Y todo el pueblo podían ver el milagro que Dios había hecho. Never in the history of humanity, mankind, has such a thing happened before. Nunca antes había pasado algo parecido. Hallelujah. Bible declare that he opened the Red Sea for them. La Biblia nos declara que Dios abrió al mar. Then Para there, ellos. then there was a road at the middle of the Red Sea. Que había entonces un camino allá. Then his choosing people passed the middle of it on the dry ground. Y entonces el pueblo de Dios pasó por este camino con pies secos. So that day, God made for himself an everlasting name that will endure for all generations. Y así también Dios hizo su nombre tan poderoso entre todos los pueblos de generaciones del mundo. Hallelujah. So these people, they saw the power of God. Entonces la gente vio el poder de Dios. But these people, after they saw that power, Pero esa gente, después de haber visto el poder de Dios, then not quite long from there, they started complaining against that God. un poco después empezaron a quejarse a Now- Moisés por Now, Dios. let us read now the book of Numbers chapter 21. Entonces ahora llegamos a Números capítulo 21. So we read from 4. Okay, we just, it says to us here, 21:4 says, Leímos desde versículo 4 en capítulo 21 en Números. oh, I was in the wrongest scriptures there. Ah, I was in, Corintios. yeah, I was still stuck in Corinthians instead of, okay. Number 21:4, look what it says here. Then I will read. It says here, I will read it to 6 first. Vamos a leer 4 a 6. It says here, then they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to go around the land of Edom. And the soul of the people became very discouraged on the way. And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water. And the soul lots this worthless bread. So the Lord sent fiery serpent among the people, and they beat the people, and many of the people of Israel died. Let me stop there. Partieron del monte Or con dirección al mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó por causa del camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? ¿Por qué no hay pan ni hay agua? Porque no hay pan ni hay agua. Y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable. Entonces el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes, las cuales mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Hallelujah. Now we just declare that God performed great wonders in their presence by opening the Red Sea. Mira, acabamos de declarar que Dios mostró su poder abriendo el mar Rojo. So a little later, now we saw the people complaining against that God, that same God. Y entonces aquí, un poco después, podemos ver la misma gente quejándose de Dios. So now what happened between that where God demonstrated his power by opening the Red Sea, and also by now them complaining against God? Entonces, ¿qué ha pasado en el tiempo desde que Dios los sacó de Egipto con todo su poder, sus milagros, y hasta este momento donde todos se quejan? Now,
Bible reveal one thing here that I want to reveal to us. La One Biblia thing here. nos revela una cosa aquí. If you will turn with me again to verse 4, Si beautiful people leímos of God. otra vez versículo 4, It says here, the soul of the people became very discouraged. dice, pero el pueblo se impacientó. Okay. You can imagine, that is the secret. The people became discouraged in the things God is doing. Y eso es el secreto, que la gente no tenían la paciencia en la mitad de todo lo que Dios estaba haciendo. After God Almighty delivered them from bondage and captivity and slavery. Después de que Dios los había rescatado de esclavitud y una vida bien fea. From that into freedom. De este lugar a la libertad. Now, Bible declared to us that these people, that they were discouraged. Y aquí nos muestra cómo se ponen muy impacientes. Hallelujah. But now, let us read. Follow me now to the book of 1 Corinthians. Y ahora vamos a buscar primero de Corintios. 1 Corinthians, chapter 10. Capítulo 10. Primero de Corintios, capítulo 10. Look what Bible declared concerning these people. Porque aquí también la Biblia nos habla acerca de la misma gente, lo que pasó. Aleluya. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 10, 1 to 12. Look what it says. Are we all there? Primero de Corintios 10 y los primeros 12 versículos. Okay. So I'll read now since we are there. Moreover, brethren, I do not want you to be unaware. If you see that word, hold that word there. Try to focus on that word. Unaware. He doesn't want us to be unaware. This is what the Bible is saying. That all our fathers were under the cloud. All passed through the sea. Then, 2, all were baptized unto Moses in the cloud of the and in the sea. Then 3, all ate same spiritual food. All drank same spiritual drink. For they drank of the spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Let me stop there. Leímos versículo 1 a 4 para empezar. No quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron la misma comida espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hallelujah! Now, Bible declared to us here, this is a mystery now. La Biblia nos cuenta como un misterio aquí, When Jesus our Lord was one who came to Egypt to rescue them. que Jesús fue el que vino a Egipto para rescatarlos de ahí. Jesus was the one who parted the Red Sea. Fue Jesús que partió el mar rojo. Jesus was the one who gave them water from that rock. Bible said the spiritual rock followed them. Y Jesús era la roca que les dieron agua para beber. Era una roca que les seguía. But is it possible for somebody to be discouraged in the presence of our Lord Jesus Christ? Pero puede ser que alguien se pone impaciente en la presencia de nuestro Señor. What happened to these people? Lo que pasó a esa gente, They drink spiritual drink. que tomaron bebida espiritual. Now let me link it with us now. Y ahora Let me voy connect it. a conectarlo a nosotros. Now we just see the ancient generation, they were discouraged how they acted with God, how they behaved with God. Acabamos de ver cómo la gente antigua actuaron con Dios. Bible is telling us, brethren, don't be unaware of the behavior of those people. Y entonces después Pablo nos dice que no hay que ignorar esa gente. Look, he said, moreover, I do not want you to be unaware of our fathers. He's talking about those ancient generations. Y entonces Pablo dice que no hay que ignorar a las generaciones antiguas. Bible says we should not have that kind of behavior. Haven't seen the power of God.
nos dice que no debemos tener la misma actitud ya como hemos visto el poder de Dios. Hallelujah. Now, don't be discouraged in your Christian walk. No hay que ponernos impacientes. Hallelujah. You see that? Because these people, after they become discouraged, they lock their eyes to the wonders of God. They refuse to remember the wonders of God. Porque cuando se impacientaron o se desilusionaron, entonces se les olvidó la bondad de Dios en sus milagros y todo. It's the same way Moses came to rescue them from Egypt. Y igual como Moisés vino a rescatarlos de Egipto, The same way Jesus came from heaven to rescue me and you from this world. de la misma manera Jesús vino a este mundo para rescatarnos de aquí. Hallelujah. Amen. You see that? It's the same way. This is what our brother is saying to us now. Y es esto que nuestro hermano Pablo nos dice aquí. So this word means Egypt. This word we are. It means Egypt. Symbolic. That was wanted to say. Significant. Entonces el mundo en que vivimos es como un símbolo de Egipto. Just as Moses went there to go and rescue them. Y como Moisés fue a rescatarlos de ahí. Also, Jesus came from heaven to rescue the whole world. Igual Jesús vino a rescatar a todo el mundo. And he's leading us now into everlasting life. Y entonces ahora Él nos está guiando a la vida eterna. Just as Moses was leading the people into the promised land. Igual a como Moisés estaba guiando al pueblo al país prometido. Hallelujah. So the people now will not allow God to lead them anymore. Entonces parece que el pueblo no quiere dejar a Dios guiarlos más. Hallelujah. If you read further about what we are saying just now, about from Number chapter 21, if you read that a little bit, of we are going to be we will read it. The people now begin to think about Egypt. Y si uno sigue leyendo ahí en Números 21, se puede ver que la gente empieza a hablar más de regresar a Egipto, que les hace falta Egipto. They wanted to return. Querían regresar. Just as Jesus is leading us here now, people are trying to return back to the world, going back to sinful life. Como también hay aquí en este mundo, después de haber conocido a Jesús, hay gente que también quieren regresar a vivir la vida en pecado. Hallelujah. They give excuses, just as these people are giving excuses. Y, The reason why they should return to Egypt. y tienen, o ponen sus razones o disculpas para poder regresar. Let us see some of their reasons. Vamos a buscar algunas de sus razones. Again, turn your Bible with me to the book of Numbers. Buscamos otra vez Números 21. Now we will read from 7. En versículo 7. Numbers 21. Número 21. 7, yeah. We stepped before in 6, right? Yeah. Look what the people says. Are we there? Can I read? Hallelujah. Okay, thank God. It said, therefore the people came to Moses. He says, and said, we have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that he take away the serpent from us. So Moses prayed to the people. Then the Lord said to Moses, make a fiery serpent and set it on the pole. And it shall be that everyone who is beaten when he looks at it shall live. So Moses made a bronze serpent and put it on a pole. And it was, for if a serpent had beaten anyone and they looked at the bronze serpent, he lived. Desde versículo 7 dice, y el pueblo fue a Moisés diciendo, hemos pecado al haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta.
y sucederá que cualquiera que sea mordido y la mire vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, si éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Hallelujah. Now, when they have sinned against God and they spoke against the Lord, Después de haber pecado en contra de Dios y hablado en contra de él, hallelujah, Bible declared that a serpent began to bite the people. entonces vinieron serpientes que mordieron a la gente. Why? Because they have hurt the Lord. Y es porque habían... Hace el Señor daño. okay. Hallelujah. You see that? The God who have been good to them, El Señor que les ha tratado de buena manera, the God who have been kind to them, el que les ha mostrado su bondad, the God who rescued them from bondage and captivity el and que slavery, los rescató de esclavitud, the God who baptized them with spiritual cloud, el que les bautizó en una nube espiritual. 1 Corinthians, you stay in 21. I just want to run to 1 Corinthians. Stay in number 21. You remain in number 21. Todavía nos quedamos en Números 21, pero buscamos otra vez también el 1 de Corintios 10. Look at the goodness of the Lord. Mira la bondad de Dios, This is the God that they sinned against. el Dios contra quien pecaron. It says here, all ate the same spiritual food, the goodness of God. Dice aquí que todos comieron de la misma comida espiritual. So these people who were speaking against God, Entonces la gente que hablaron contra Dios, so God fed them with spiritual food. y Dios les dio comida espiritual. These people who were speaking against God, La gente que estaban hablando contra Dios, they drink his spiritual drink. al mismo tiempo tomaron su bebida espiritual. These people who were sinning against God, La gente que estaban pecando contra Dios. Bible says that rock that gave them water was spiritual. That was Christ that follows them in the También dijo desert. que la roca del cual tomaron, también era una roca espiritual, era de verdad Cristo. So they hurt the feelings of God. Entonces herieron al Señor. So God allowed serpents to come into the camp. Y por eso Dios permitió a serpientes venir a su campamento. So when the people came and said they have sinned against God, they realized it. Cuando entonces la gente se dieron cuenta y que habían pecado contra Dios, The Lord said to them, Moses interceded for them. entonces Moisés oró por ellos. The Lord said to them, make a bronze serpent. Y entonces Dios le dijo a Moisés que hay que hacer una serpiente de bronce. That serpent signifies Jesus our Lord. Y este serpiente también significa Jesús, nuestro Señor. You may ask me why of all the animals, why we God choose serpent? Y se puede preguntar que por qué Dios quería escoger al serpiente. So God uses serpent because Jesus, taking the sins of the whole world, he became dirty as that serpent. Es como Dios tomó todo el pecado de todo el mundo, igual él quedó como sucio, como un serpiente. If you look, the Bible says, whoever look upon that serpent on that pole will live. Y como decía en Números, que cualquier persona que mira a la serpiente que va a vivir. Also, in this our present generation, whoever in this world look unto Jesus on the cross will live. También en nuestra generación moderna, cualquier persona que mira hacia Cristo va a vivir. Jesus represents that serpent because he took the sins of the whole world upon himself on the cross. Y Jesús es como la serpiente que él tomó la culpa y el pecado de todo el mundo a la cruz, lo llevó a la cruz. Hallelujah! So Bible is telling us, the ancient people look to the one on the cross. They look to that serpent on the cross. They live. Y entonces nos cuenta aquí que también la generación anciana miró a la cruz,
que levantaron. So allá. to this modern day generation, look to the one who is on the cross so that you may live. Entonces, para ustedes que son la nueva generación, la generación moderna, mira hacia Jesús. Look at the one who bear the sins of the whole world upon himself. Mira hacia Él que cargó el pecado de todo el mundo. Hallelujah. Hallelujah. So he has come to rescue the whole world, Entonces, Él vino para rescatar a todo el mundo, to lead us into the promised land, into eternity. para guiarnos a al país prometido, o sea, a la eternidad. Bible said the rock that followed them, they drink from that rock that followed them. Y la Biblia nos cuenta que tomaron de la roca que les seguía. In this present generation, we have only rock that have promised to follow us. Y también en esta generación tenemos una roca que ha prometido seguirnos. That rock is Christ Y Jesus, esta roca es Jesús. who said, I will never leave you nor forsake you. Él nos ha dicho que nunca nos va a dejar. He said, I will never leave you orphan. Yo no les voy a dejar como órfanos. I will come again to you. Yo sí voy a regresar. Hallelujah. That is the same rock that the whole world need to follow. Es la misma roca que todo el mundo necesita seguir. If you look, the people speak that they want to return to Egypt as if Egypt is better than the promised land. Si miramos, cuando la gente empieza a hablar de Egipto como si sería algo mejor que el país prometido. The people speak as if God has no power to deliver or to feed them in the wilderness. Y la gente habla así como Dios no tiene ningún poder para darles comida o bebida en el desierto. The people speak as if sin is better than righteousness. They say they want to return to Egypt, the land of sin. Hablan como si el pecado sería mejor que el desierto. Hallelujah. Bible declared that the people were discouraged in God. La Biblia nos cuenta que la gente se pusieron impacientes con Dios. Could that be the thing that is affecting us with this our generation today? Puede ser que la misma cosa también nos afecta hoy en día. Find your courage in the Lord. Hay que buscar tu coraje en el Señor. Hallelujah. Do not be discouraged in your Christian walk. No hay que sentirse desanimado en la obra cristiana. Bible says here that we should learn from the ancient people what they did before serpent come biting them as some of them died. La Biblia nos cuenta que nosotros necesitamos aprender de la generación antigua. So let us learn as an example. Entonces lo tomamos como un ejemplo. Whatsoever you find your hand doing for God, Y en cualquier cosa que tú estás haciendo por el Señor, whatsoever your situation may be, y cualquier situación en que te encuentras, please do not behave like them. entonces por favor no hagas como ellos, Do not be discouraged. que no te pones desilusionado, Be encouraged in the things of God. pero que sigues animado con las cosas de Dios, Be encouraged in your walk with God. que seas animado por las cosas de Dios Be encouraged in your Christian life. en tu vida cristiana. May the Lord encourage us. Que el Señor nos da ánimo In Jesus' mighty name. en el nombre de Jesús. Amen and amen. Amén. Amen. Amén.